bienvenidos a esta nueva jornada de los coloquios del Club Cocherito. Hoy por fin hemos tenido la buena entrada que todos queremos, con un cartel que desde que se dio a conocer las combinaciones, como se dieron a conocer las combinaciones de las corridas generales, enseguida nos dimos cuenta todos de que había dos toreros que repetían, que eran Morante y Roca Rey, que eran los dos que tenían que repetir por méritos propios, en un caso conquistados en esta plaza y en otros conquistados por las dos temporadas que llevaba. Y además nos dimos cuenta de que un día coincidían los dos y desde el momento inicial pensamos que iba a haber un gran bombazo de taquilla, y así era. También llamó la atención que les pusieran de compañero a Manuel Escribano, que algunos lo consideramos muy positivamente como una oportunidad importante que se le daba a un torero un poco maltratado a veces, de participar en un cartel de lujo y con una ganadería que no es la típica ganadería dura en la que se le suele meter. Aunque sí despertó algunas dudas la ganadería, porque es una ganadería que, aunque es la más representativa de las que quedan del encaste Atanasio, pero todos sabemos que no es el único encaste que esté atravesando su mejor momento, y podía haber ciertas dudas sobre la idoneidad de la ganadería para que lucieran los espadas. ¿En qué ha derivado todo esto? Pues en la primera parte, que era que la plaza se llena, que se ha conseguido, y sobre lo que han dado de sí los toreros esperados y el invitado Escribano, pues vamos a analizarlo cada vez y la tarde y la propia ganadería en sí. Y para hacerlo tenemos a varias personas. Ya sabéis, todos los días tratamos de tener a gente, algún socio del club, alguna persona importante del mundillo taurino, algún profesional de la información. Hoy tenemos a mi derecha está un informador, pero que además también podría haber reunido como socio, porque es socio del club, que es Domingo Delgado de la Cámara, muy conocido por todos desde hace tiempo, porque ha escrito muchos libros de temática taurina, tiene un saber enciclopédico, sobre todo relacionado con la fiesta, como sabéis, y este año pues todavía ha alcanzado las cimas más altas de la popularidad, porque ya encima se ha convertido en comentarista del canal de toros. A su lado está Susana Gómez Guadalupe, socia del club, que va a darnos el punto de vista del socio. Y por último tenemos el lujo de tener a François Sumbel, una auténtica autoridad una persona que ha hecho muchísimo por la defensa de la fiesta, por la difusión de sus valores, por analizar su historia y su significado, y es un verdadero lujo tenerle aquí en el Club Cocherito. Muchas gracias. Si os parece, Susana, empezamos contigo, nos haces una breve reseña de la corrida. Muy bien, encantada. Si ves que me paso de faena, pues me das un aviso. Un aviso que, como dicen dos socios del club, que no sé si están aquí, que se sientan detrás de mí en la plaza, no parece un aviso, parece una señal de que viene un tren. Cada vez que suena un aviso dicen venta de baños, no sé qué. Bueno, Susana. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues la tarde de hoy yo creo que este cartel era un punto de inflexión en lo que podía derivar las corridas generales de Bilbao. Era una tarde importante porque estaba acartelado entre ellos Roca Rey, que hoy en día pues digamos que es el torero con más tirón taquillero en la actualidad. Y bueno, pues era una manera de pulsear si efectivamente pues la afición de Bilbao responde ante carteles pues tan rematados como el de hoy. Además se da la circunstancia que que es el primer año que no se retransmite los toros de las corridas generales de Bilbao, y por tanto pues bueno, ha sido una manera de medir si realmente en Bilbao la gente responde cuando los carteles están rematados y se suceden en una fecha concreta o en una fecha muy puntual dentro de lo que son las corridas generales. Y en definitiva podemos decir que en Bilbao hay ganas de ver toros. Hoy ya se ha registrado la mejor entrada de todas las que llevamos hasta la fecha. Ha habido casi 3/4 de entrada, mucha gente joven, mucho ambiente antes de los toros, en el patio de cuadrillas, yendo a la plaza y dentro de la plaza. Yo creo que había muchas ganas de ver la tarde de hoy, y en definitiva
yo creo que esto es algo positivo que nos da cierta esperanza a lo que pueden ser los toros en Bilbao. Entrando un poco en materia, la corrida de hoy, bueno, yo creo que ha sido una corrida muy entretenida, aunque los toros en general, la corrida del Puerto de San Lorenzo, que era la primera, por otra parte, del encaste Atanasio Fernández, que se lidiaba en esta feria, bueno, pues ha sido una corrida que, si bien ha sido, en términos generales, mansurrona, aunque con ciertos matices que luego podamos analizar, pero que en general ha sido una corrida que ha tenido poco fondo en el último tercio, pero que sin embargo ha tenido tanta movilidad y tantos matices que siempre ha mantenido el interés del público. Ha tenido movilidad en el tercio de banderillas, y la verdad es que ha dado juego. Por otra parte, en cuanto al tercio de varas, hay que decir que la corrida en general ha cumplido. Y dentro de lo que son los 6 toros, yo destacaría el segundo, que me ha parecido un gran toro, y el tercero, que en manos de Roca Rey ha sacado más fondo del que en principio por lo menos pensaba yo. En cuanto a la actuación de los matadores, pues hay que decir que Morante de la Puebla pues nos ha deleitado con unos lances a la Verónica en su segundo toro maravillosos, un quite por chicuelinas con una media que han sido clamorosos, y bueno, la verdad es que tampoco ha tenido mucha opción con su lote. Yo creo que Morante, la verdad es que está un poco agafado en esta feria, porque la verdad es que de los 4 toros que ha lidiado ha tenido pocas opciones. Respecto a Manuel Escribano, pues a mí me da mucho gusto ver a Manuel Escribano. Me parece un torero que da espectáculo, es un torero que siempre está con una gran profesionalidad, es un torero muy pundonoroso y es un torero alegre y que transmite. En el segundo toro, en el primer toro suyo, segundo de Lidia, yo creo que ha estado muy bien por ambos pitones, y aunque a la faena a veces le ha faltado un poco de limpieza, yo creo que Escribano ha dado una gran tarde de toros. Ha cortado una oreja con alguna petición de segunda que desde mi punto de vista no daba lugar, pero yo creo que Manuel Escribano, tanto en ese primer toro como en el segundo, que se le ha rajado pronto, pues ha tenido una gran tarde. Las 2 veces ha ido a Puerta Gallola, las 2 veces ha puesto banderillas a los toros, cosa que cada vez vemos menos a matadores que son banderilleros. Ha dado a un gran espectáculo, y yo destacaría sobre todo ese par de banderillas al quiebro, que ha sido una preciosidad por su ajuste y por la grandeza con la que lo ha ejecutado. Respecto a Roca Rey, tendría que decir que en ese primer toro me ha gustado mucho cómo ha estado, porque además hay veces que a Roca Rey se le tacha de ser un torero algo populista. Pues yo creo que hoy verdaderamente ha estado toreando lo que es el toreo fundamental. Además ha sido un toro que no se ha acabado de definir hasta que ha llegado al último tercio, y Roca Rey, pues, desde mi punto de vista, ha estado por encima de las cualidades del toro, que incluso ha hecho amagos de quererse rajar, pero en esa muleta tan poderosa y con esa entrega que tiene Roca Rey, yo creo que el toro le ha sacado pues, todo el fondo que tenía. En definitiva, yo creo que una tarde muy entretenida, con los matices que luego nos podrá
señalar el domingo y bueno, yo creo que ha sido un éxito de público y en general una tarde muy entretenida. Muy bien, muchas gracias, Susana. Después de este primer vistazo general, igual vamos entrando un poco más en detalle. Si os parece, por repartir un poco el juego, igual empezamos con Domingo hablando de los toreros y seguimos con François hablando de la opinión de los toreros. ¿Os parece bien? Y digo que Domingo empieza hablando de los toreros porque la corrida de hoy, como hemos dicho, era de Encaste Atanasio, y el último libro que ha escrito Domingo precisamente es sobre Encaste Atanasio, con lo cual parece que te lo han dejado aquí como a Felipe II, ¿no? Joder. Escribo un libro del Encaste Atanasio y voy a poner fatal a la corrida. O sea. A mí el único toro que me ha interesado ha sido el segundo de la tarde. El toro segundo ha sido un toro que ha embestido con ímpetu al caballo y que luego ha sido un toro que se ha movido mucho en la muleta. A mí ha sido el único toro que me ha llegado a interesar. No lo calificaría de bravo. La bravura, una de las cualidades de la bravura es que tiene que ser sostenida y el toro ha manseado en algunos momentos. Y sobre todo cuando Escribano, que ha estado muy bien con él, le ha bajado la mano y le ha apretado, el toro, si podía, le echaba la cara arriba. Lo que pasa es que Escribano es muy valiente, los espera mucho y tenía la suficiente sangre fría para esperar y para limpiarle el muletazo por debajo de la pala del pitón. O sea, quien de verdad está a cumbre con el toro ha sido Escribano. Sobre todo con la mano derecha. Con la mano derecha le ha torado muy despacio y con mucha hondura y sometiendo mucho al toro. Por el pitón izquierdo el toro era más complejo. Era más violento todavía. Pero ha sido el único toro que ha tenido movilidad y ha tenido interés. El resto de la corrida ha sido muy mansa, ha sido mansísimo. O sea, en cuanto verdaderamente se les apretaba por abajo, todos echaban la persiana, todos miraban hacia las tablas y todos rehuían de la pelea. Todos. Por ejemplo, eso se ha visto muy bien en el toro sexto. El toro sexto lo ha intentado Rocarrey con todas las manos, en todas las instancias, en todos los terrenos, y ya al tercer muletazo el toro se salía con la cara por arriba y buscaba siempre las tablas. O también se ha podido ver en el cuarto de Morante, le ha pegado una serie extraordinaria con la mano derecha, una serie buenísima, con un ajuste tremendo, el toro se ha sentido podido y ha dicho hasta aquí. Entonces a mí me ha gustado un toro nada más, el resto me parece una corrida muy mansa y muy descastada. Y luego además otra cosa, con algún toro francamente mal presentado. Ese sexto era un toro impropio de la Plaza de Bilbao. Era un toro muy anovillado, que yo desde luego no hubiera probado. La corrida era una corrida muy normal, no era una corrida tradicional de Bilbao. Era muy normal. Pero bueno, el resto se puede aprobar, pero el sexto estaba por debajo del mínimo exigible en una plaza de primera. A mí la corrida me ha parecido muy mansa. Es muy propia del encaste, ese es uno de los problemas que tiene el encaste. Es un encaste muy desigual, y como es un encaste muy desigual, los toreros quieren certidumbres y no se fían de él, porque tan pronto puede ser como muy manso, como puede ser una corrida buena, como puede ser una corrida cayéndose, que esta vez no se ha caído. Entonces tiene ese problema, hay grandes toros dentro del encaste, pero normalmente está todo sumido en la desigualdad y los toreros quieren resultados fiables. Ese es el problema que tiene ahora mismo el encaste. Con respecto, sí que quiero hacer un comentario con respecto al entrador. Yo creo que nos indica lo que quiere el público de Bilbao, y no solo el público de Bilbao, yo creo que nos indica lo que quiere el público de toda España. Ese cartel de toreros intermedios pues era muy rentable para las empresas cuando había abonos muy consolidados. Es decir, las plazas tenían un montón de abonados, entonces era muy rentable un cartel medio donde quedaba mucho dinero para la empresa. Pero desde que con la crisis económica y todo esto los abonos se han desmoronado y ya no hay abonos y la gente saca las entradas de una en una, hay que redondear muchísimo los carteles. Tienen que ser carteles fuertes. En realidad lo que ha sucedido es que hemos vuelto a la situación anterior a los años de la bonanza económica. Es decir, en los años 10 o estaban Joselito y Belmonte todas las tardes o no iban ni los músicos. Pues estamos en esa situación. Es decir, en los años 10, 5 pesetas eran una fortuna, 25 pesetas ni te digo, y la gente se lo pensaba muy mucho, tenían que estar los dos máximos. Joselito solo, Belmonte solo no funcionaban ya, tenían que estar los dos. Y entonces en la Feria de Bilbao eran los dos todos los días, 6 corridas con los dos todos los días y entraba y salía un torero secundario. Joselito, Rafael el Gallo. Por ejemplo. Entonces, por ahí se está decantando la cosa. La gente quiere carteles redondos porque la gente no tiene dinero y no tiene capacidad financiera para sufragarse a bonos largos. Entonces, tienen que ser carteles muy rematados. Esto no es mi deseo, es que la realidad impone esta situación ahora mismo.
y dejo a François Zumbil el juicio de los toreros. En primer lugar, decir que para mí siempre es una alegría y un honor volver al Club Cocherito de Bilbao. Y bueno, mis compañeros de cartel lo han dicho todo, lo esencial, es decir, que ahí a mí me queda muy poco por decir, y estoy absolutamente de acuerdo con ellos. La tauromaquia se dice mucho que no es una ciencia exacta, pero en ese sentido hemos coincidido. Yo creo también que hubo nada más que 2 toros buenos en esta tarde. El segundo, de verdad, encastado, se puede tirando a bravo, eso se puede discutir, pero encastado. Y el tercero, que sí tenía movilidad, que sí tenía empuje, pero ese toro lo creó realmente Roca Rey. Es el que se ha crecido con él, que le ha aprendido y que realmente ha demostrado ser un torerazo por esa quietud, por ese mando, ese valor de mando que él tiene, que ha tenido tanto con el tercer toro como con el sexto, que se escapó rápidamente, que mansurreó muy pronto, que se quería, pero que él trató de fijar, cambiándole los terrenos además, etcétera, y que estuvo muy bien. Yo he terminado con Roca Rey, pero realmente el sitio y el mando y la quietud de Roca hace que es un torerazo. Se puede discutir el arte, eso es otra cosa, pero sí es un torerazo. Eso es lo básico. Bueno, Es lo básico. me parece que sí. Yo creo que la corrida los 3 la han toreado muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pero lo que digo de Roca no le resto nada, ni por supuesto a Morante, ni por supuesto a Escribano, de ninguna manera. Morante, pues Morante con el primer toro, no es que no tuvo suerte, es que no pudo hacer nada porque realmente el toro no se prestaba para nada. El toro no tenía un pase, se iba, no humillaba, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, Morante, claro, con toros superficiales así, yo llamo ese primer toro superficial, ¿qué puede hacer? Es un torero profundo y con un toro superficial, ¿qué puede hacer? Es con un músico, si le das una música de fanfarra o de banda mala, pues que Beethoven con ellos no puede hacer absolutamente nada. Bueno, pues ese es el caso de Morante en el primer toro, y en su segundo toro, el cuarto de la tarde, nos ha absolutamente regalado, bueno, ¿qué voy a decir? Esas Verónicas con la mano levantándose para dar más espacio al toro, ese cambio que en un momento calcula para cambiar de mano, es una maravilla, esa chicuelina que termina con una alarma. Bueno, y esa bella Verónica, absolutamente de monumento, que todavía la sigue dando, me pareció extraordinario, extraordinario. Y voy a terminar con Morante antes de pasar a... Bueno, tengo un poco algo de... a mí me gustan los detalles, a veces me la juego un poco de antropólogo, y es el caso de que los detalles de Morante ha tenido detalles extraordinarios. En ese teatro del ruedo, el ruedo también es un teatro, es decir, es un teatro de verdad, pero es también un teatro. Y en eso, primero, cuando decidió no sacar a saludar, cuando la gente quería que Roca Rey viniese lo echara a saludar, él se quedó en las tablas. Yo creo que hizo bien, no sé si por la tarde de ayer, pero también él entendió que el que quería el que saludase era Roca Rey por la faena, la actuación del año pasado. Y hizo muy bien. 2, al final, cuando la gente lo llevó a saludar, salió, pero muy medido, un saludo muy medido, perfectamente medido, y eso es un detalle de torero. Y sobre todo, ha jugado su papel de director de lidia de maravilla. Siempre estaba ahí. Cuando en un momento de Escribano, él salió para facilitarle, para llamar la atención del toro para que viniese hacia Escribano. En otro momento sacó un momento de capote para fijar al toro, o sea que
muy director de vídeo Morante, y eso es una de sus grandes virtudes. Y por fin escribió, bueno, por fin, pero no, last but not least, escribano muy bien, lo dio todo lo que sabe, todo lo que puede, y puede muchísimo. Ese toro, el segundo toro, era un toro de verdad, difícil, bueno, difícil, muy encastado, pero porque que había que estar ahí, y estuvo muy bien, lo toreó de maravilla, lo aguantó perfectamente, y esos pares de banderías extraordinarios. Yo reconozco que no soy nada un aficionado al par, al violín, no me gusta, eso es una cuestión de gusto personal, pero ese violín, ese par al violín que dio al quiebro, absolutamente extraordinario. Además, un quiebro por adentro, ahí fue extraordinario ese tercer par en el primer toro. Y después, en su segunda faena, muy inteligentemente vio que no podía hacer la segunda portagayola porque el toro se iba, por supuesto, y muy inteligentemente se levantó, y entonces dio una larga afarolada magnífica en las tablas, y toda su faena fue construida, fue siempre queriendo dar lo mejor, lucir al toro, que se iba, que no era, que no permitía gran cosa, y ahí también yo creo que hemos tenido realmente una tarde de toros con muchos estilos diferentes, con muchos matices diferentes, pero yo creo que esto es lo que enriquece. Y me alegro mucho haber vuelto a ver Bilbao como plaza casi llena, porque eso hay que ver, que a veces lo veíamos muchos azules de los sillones, etcétera, y ver esa plaza donde de verdad había gente, y además que empujaba a los toreros, a todos los toreros, fue algo muy grande. Me encontré con Bilbao y lo celebro. Muchas gracias. Realmente ha sido muy bonito haberlo aplazado, y yo, por mis noticias, parece que se va a repetir el sábado, con lo cual se confirma un poco que lo que decía Domingo, que con que venga uno solo no vale. O sea, ayer vino Morante solo y la entrada fue digna, pero fueron alrededor de 2 tercios o casi 2 tercios, con 2 torillos, que Talavante y Manzanares, que yo creo que a uno de ellos lo ponen porque tiene nombre, pero que yo creo que ya no atrae. O sea, yo creo que las empresas lo tienen difícil, la empresa lo tiene difícil porque la situación de la plaza es la que es, la asistencia del año pasado es la que todos sabemos, este año se han caído los ingresos de la televisión, que era lo que salvaba la temporada, y la verdad es que lo tienen muy difícil. Entonces yo entiendo que les cueste meter, que ellos tienen que pensar en la taquilla y piensan que un nombre que suena les ofrece más rentabilidad que un torero desconocido que está en buen momento. Pero yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque Manzanares poco a poco va aburriendo a la gente, y lo digo con pesar, porque tiene un buen pasado y a mí ha habido veces que me ha gustado mucho, dentro de unos defectos que también yo creo que ha tenido siempre, pero que con el tiempo no los ha corregido, y no sé, yo creo que Manzanares está en un momento de su carrera que dice más bien poco, y de hecho ayer yo creo que pasó sin pena ni gloria. O sea, yo de la corrida de ayer me dicen que no he estado Manzanares, y no, mis recuerdos no cambiarían con o sin Manzanares de la corrida de ayer. La corrida de ayer fue como el paso de Manzanares para mí fue como un escribir en el agua. No, Manzanares ayer. Entonces, entonces, claro, pero suena la taquilla, claro, pero están tapando al torero que satisface a la gente, que puede generar interés de cara al año que viene si le ven, que sé si este movimiento. Está hablando de un Fonseca, de un Borja Jiménez, yo qué sé, del chico este que se 2 veces por la Puerta Grande de Madrid. Yo creo, a mí me gustaría resaltar del casi lleno de hoy otra circunstancia muy importante. Bilbao, en los años 80, en los años 90, en los primeros 2000, era una plaza de mucha entrada regalada. Las grandes corporaciones, las grandes empresas tenían un montón de abonos que regalaban a clientes, regalaban a empleados de la empresa, y hasta tal punto era cierto que yo conocía a quien presumía ir todas las tardes a los toros con entrada de regalo de distintas corporaciones, ¿no? Entonces, aquellos llenos eran también un tanto ficticios. Alguien pagaba la entrada, pero no era quien la usaba, era una corporación, y digamos que había
todo un derroche de entradas de regalo. Hay que resaltar que ya no. Es decir, que ahora cuando se pone un casi lleno es auténtico, es cierto. Es decir, no hay esas entradas de regalo funcionando por la ciudad. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Eso es un asunto importante. Y luego, con respecto a la clase media del toreo, es decir, todos tenemos claro quiénes son los toreros que interesan, todos tenemos claro quiénes son los toreros emergentes, todos tenemos claro quiénes son los especialistas en corrida dura, y entonces a esos hay que ponerlos, a unos porque te llenan la plaza, a otros porque pueden ser el futuro y a otros porque te resuelven una tarde dura. Pero junto a todos esos señores hay otra serie de nombres que son toreros que están pasados de rosca, pero que, como están muy bien respaldados por las empresas y los que mueven el cotarro, torean mucho, no llevan a nadie y encima son muy caros. Y encima hay que hacer un desembolso para contratarlo. Entonces, como tú has dicho, yo creo que habría que refrescar el escalafón. Es decir, hay que poner a los que verdaderamente interesan, pero ese torero que entra en el cartel tendría que ser un torero nuevo, por lo menos para hacer la apuesta. El otro día Barquerito publicó, lo comenté el otro día, publicó un artículo presentando, antes de empezar las corridas generales, haciendo un balance de los carteles, y comentaba como una de las, elogiaba los carteles por varias razones y ponía como la gran pega en la enorme cantidad de años de alternativa que acumulaban prácticamente todos los matadores. Gente que tiene entre 15 y 20 estaban casi en la parte baja de los de la experiencia. Lo único que se sabe era Leo Valadez y alguno más, pero los demás son gente todos con muchísimos años de alternativa y que ya les hemos visto muchas veces y que están haciendo y él decía un verdadero tapón, terminaba ese párrafo del artículo, un verdadero tapón. No sé, Ponce se retiró hace poco de manera un tanto inesperada, el Juli. Igual la generación que viene detrás, que vino detrás de una generación que yo creo que nunca les llegó a desbancar, debería ir pensándose también seguir ese camino algunos. Yo creo que también lo que pasa es que las carreras de los toreros actuales son muy largas porque el toro actual tiene muy poco octanaje. Es decir, es un toro muy noble, es un toro muy previsible, es un toro que no hace sufrir. Y ese toro muy noble, muy previsible, que no hace sufrir, tiene dos consecuencias: corridas interminables, porque están delante del Agustito y le pegan 1000 pases, y las corridas ya se nos han ido normalmente a 2 horas y media, y luego también tiene como consecuencia ese toro previsible con el que se está Agustito, que las carreras duran mucho. Entonces yo creo que hay que pedir un toro más duro, más fiero y más incierto. Las corridas volverán a durar 2 horas, porque delante de él se está muy mal y es un territorio muy inhóspito y se entra a matar antes, y luego las carreras durarán menos porque se sufre mucho y se pasa muy mal. Pero las carreras, el toro de los años 40-50 era un toro generalmente muy afeitado, generalmente muy pequeño, generalmente estaba tuberculoso, pero se movía como el rabo de una lagartija. Y entonces los toreros aguantaban 7 años, porque llegaba un momento en que era un tormento estar delante. Entonces echaban las cuentas y dicen, bueno, ya he ganado lo suficiente, ya tengo la finca, a casa. Y ahora eso, me voy a quedar 2 añitos más que no sufro y voy ganando dinerillo, ¿no? Entonces lo que hay que pedir es un toro de más raza, porque el toro de más raza cortará la duración de las corridas, que se han hecho eternas y son un tormento, y acortará las carreras de los toreros y dará lugar a que el escalafón espontáneamente se renueve, ¿no? Sí, Rafa, yo quería... Bueno, yo quería matizar o añadir a lo que has comentado sobre los toreros que anunciados en los carteles, y decir que, por ejemplo, pues Manuel Escribano, que es un torero que lo da todo, que da espectáculo, que lo ha demostrado hoy, pues el otro día estuvo en el coloquio del Club Cocherito y comentó que no sé si llevaba 8 corridas de toros después de haber tenido un gran triunfo en Sevilla con la corrida de Minga. Otro ejemplo que podemos poner sobre la mesa es el caso de Paco Ureña. Paco Ureña, después de jugarse la vida en Madrid, no se volvió a vestir de torero 2 meses después, hasta que se vio anunciado en la Feria de Santander. Entonces, bueno, esto da una pauta de cómo está el negocio taurino
y que es muy difícil entrar en carteles, en grandes renovaciones y en hacer unos carteles que sean un poco diferentes. El hecho hoy de estar aquí Manuel Escribano en este cartel, pues hasta nos ha sorprendido a todos, y sin embargo se ha demostrado que estaba justificadamente incluido y que ha dado la cara como Morante de la Puebla y como Roca Rey. Yo me alegro mucho que lo hayan metido en este cartel. Y yo también me alegro mucho que le hayan metido, porque es un torero muy honesto y que lo da todo y que lo ha demostrado hoy. Y luego, por otro lado, también quería hacer un matiz a Domingo sobre el tema de las entradas, que también es importante la política que ha seguido la empresa, en este caso, con el tendido joven. El tendido joven, no sé si cuestan 10 euros las entradas, incluso antes había un tendido más reducido y se ha ampliado a otras zonas de la plaza para que puedan acudir más jóvenes. Y la realidad es que acuden muchos jóvenes a Bilbao, y eso es muy positivo, a pesar de que también el otro día Paco Aguado en el coloquio pues criticaba un poco de que hay mucho joven que va a la plaza y que lo que va es a beber gin tonics y a ver toros. Bueno, yo ahí tengo mi discrepancia, porque aunque sea verdad y que igual en Madrid, que todo es más habitual, pues se ha desmadrado un poco ese tema, yo creo que aquí en Bilbao no es así, no es así. Y además, bueno, es que los jóvenes no solo beben en los toros, es que hay muchos que beben en todas partes, entonces bueno, pues van a los toros y algunos beben. Pero que es buena la política que se ha seguido con la juventud aquí, con ese tendido joven, y que creo que es muy positivo y que la empresa debe ir por ese camino, porque es nuestro caladero y de ahí sacaremos aficionados. François. Sí, bueno, Domingo tiene toda la razón sobre el tema de dar un poco más de movilidad en todos los sentidos, en los carteles, etc. Pero eso es una cuestión de responsabilidad compartida entre, por supuesto, las empresas, los despachos, que muchas veces hacen la temporada en enero y después pase lo que pase, sigue la temporada. O sea, no hay oportunidad para el que no está dentro de las fichas de la temporada. Y también los toreros, y también los toreros que exijan también otras ganaderías o una mayor diversidad de ganaderías y de encastes, es el problema también de los toreros, las figuras en particular, y del público. Porque claro, si el público no se manifiesta, si el público dice, pues yo quisiera ver esto, a ver qué pasa con estos, etc., pues claro, si también el público está aferrado a las grandes figuras, perfectamente que lo haga, pero si no tiene esa curiosidad de ver lo que dan los jóvenes, por ejemplo, me parece que aquí Fernando Adrián en Madrid, pues no se le ha dado la oportunidad que él podría tener, no sé si se habló con él, no lo sé. Urdiales, yo sé que ha pasado algo y lo siento, y Juan Ortega, que cuando torea a Juan Ortega con un arte, pues es una maravilla. O sea que vale la pena correr el riesgo de no ver nada si una vez vemos a Juan Ortega de maravilla, y a veces lo vemos de maravilla. Es una pena que no se le dé más oportunidad, hablando de los... Yo es que creo que... Sí, pero... Sí, no, una cosa... Vamos a ver, es que la fiesta es como un melonar sin agua. Sí. Entonces tiene muchísimos problemas de organización y tal, y un problema es el problema de comunicación. Es decir, quizás se repite hasta la saciedad nombres de toreros acabados porque el gran público los reconoce, mientras que toreros emergentes el gran público no sabe quiénes son. ¿Y esto por qué es? Porque hay un problema de comunicación. No hay programas de toros específicos en casi ninguna televisión. No se informa en ningún telediario de los toros. Entonces, el toreo vive un secuestro informativo,
y ese secuestro informativo tiene como consecuencia que no se conozcan las novedades y que el público ignore cómo está el momento taurino. Mientras que, por ejemplo, del momento futbolístico, la gente se sabe hasta los suplentes de un equipo secundario de primera división porque se está machaconamente hablando sobre el asunto. Entonces, hay que tener una campaña, o sea, hay que establecer una campaña para meter a los toros en las televisiones y todo lo demás. Pero ahora no voy a echarle la culpa a los medios de comunicación, que tienen la suya, porque sienten la presión de los antitaurinos y todo eso. Echo la culpa al propio sector. Es decir, el sector taurino pues es un sector muy movilista, un sector que no tiene claro el mundo donde vive, un sector que no se sabe organizar. Entonces, lo que ha sucedido alguna vez es que alguna televisión ha querido hacer algo y es que no tiene con quién negociar. O, por ejemplo, algún político bien intencionado, de los pocos que hay, ha querido echar una mano y es que no sabe a quién dirigirse. Entonces, el mundo del toro se tiene que organizar. Tendría que haber una especie de liga profesional o una federación taurina que agrupara todos los estamentos, que estableciera una política de comunicación eficaz, que estableciera un régimen sancionador eficaz para digamos, atajar los fraudes y los desmanes, y que, sobre todo, esto es muy importante, hiciera un libro blanco, porque el principal problema de la fiesta de los toros es que los costes son tan disparatados que son deficitarios el 90% de los festejos. Cualquier sector normal lo haría. Diría, tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema de disciplina y tenemos un problema de organización. Cualquier sector lo haría. Pues este sector es un sector incapaz de organizarse y claro, estos problemas multiplicados con la crisis económica, con la ofensiva de los antitaurinos, hacen que la fiesta esté en una situación muy delicada. Pero es que cuando intentas hablarlo con los taurinos, te toman como un extraterrestre, como un marciano, y ellos el único que piensan es en la tarea inmediatista de a quién pongo en este cartel. Entonces, pero vamos, la fiesta tiene sus problemas. Y damos voz a otro invitado que ha llegado. Bueno, sí, yo quería terminar con un aspecto positivo en esta tarde, pero hablando de lo que acaba de decir con mucha certeza Domingo, yo creo que lo hemos experimentado mucho en Francia, que hemos tenido una crisis importante en esta primavera con un proyecto de ley que quería prohibir los toros en Francia. Gracias a Dios lo hemos vencido de alguna manera. Hay que entender que el futuro de la tauromaquia son las dos vertientes, es decir, una defensa de los toros frente a la sociedad, a la opinión, a los medios de comunicación y a los políticos, eso desde luego. Y ahí, por ejemplo, hay organismos en España que lo hacen muy bien, pero también la reforma interna, es decir, si no hay una reflexión sobre la renovación, sobre la reforma, el reglamento, las cosas, por ejemplo, el tema de la puntilla me parece a mí una cosa desastrosa absolutamente. Bueno, eso ya es otro tema que hay que hablar más adelante, pero yo creo que hay que a la vez reflexionar en lo interno para la reforma, preservando por supuesto lo esencial que es la muerte del toro en la plaza, desde luego. Y dos, de frente a la opinión, son las dos vertientes. Y si un organismo no lo hace, pues, y no lo hace, yo no veo ningún organismo que lo haga aquí en España, pues está. Y termino con mi parte positiva. Hoy hay una cosa que me pareció muy positiva, son los picadores. Los picadores hoy han picado bastante bien y sobre todo en el sitio, es decir, suficientemente delantero. Lo digo porque en Madrid estoy cansado de ver que el público hay un cierto tendido muy rigorista, etc. Pero nunca protesta cuando el 95% de los puyazos son traseros. En Madrid son traseros, absolutamente. Y hoy aquí pues no hubo de todo, por supuesto, pero hubo muchos picas bien puestas en el buen sitio y el público lo valoró. Algunos se ha ido un poquito abajo. Sí, se ha ido. Bueno, pero ya que hablamos pero ha habido cosas interesantes. Y ya que hablamos de la suerte de vacas, esto me viene al pelo para presentar a otro invitado, pero con eso no le vamos a poner, igual me tengo que levantar.
Tenemos aquí con nosotros a Felipe Horcajo de la Peña Tres Puyazos, que es una peña de Madrid que quiere resucitar la fiesta de... Como veáis, no sé, es que me da pena que lo veáis cualquiera de los dos. Susana, quédate. No, a ti te quiero luego para los casillas. Pero no te me lo digo de esos temas. Bienvenido, Felipe. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la historia, el propósito, la génesis de tu peña? Bueno, pues este grupo que es como una comisión, digamos, para que todos lo entendáis, muy parecida a lo que hay el modelo francés, nace básicamente de aficionados de Madrid, un grupo de amigos que somos muy enamorados del toro, sobre todo. Ponemos muy en valor lo que es el toro, que somos muy aficionados a ello. Entonces empezamos a ir por Francia, sobre todo a ver muchas corridas pues, de encastes minoritarios, de corridas duras, que es lo que nos gusta a nosotros. Y al ver el modelo de Francia, pues nos planteamos por qué no llevarlo a España. Entonces empezamos con nuestro grupo y lo fuimos sacando un poco a la luz para que cualquier persona se pudiera apuntar y hacer nosotros el festejo como a nosotros nos gusta la fiesta, sobre todo basándolo en el toro y basándolo en el tercio de varas, que es una de las cosas que más nos gusta dentro de la lidia. Y tú, Domingo, eres un defensor de este modelo, ¿no? Hombre, yo soy cliente de ellos. Afortunadamente podemos decir que sí. Y les compro los dos a borón más caro que ponen a la venta, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Y además es sobre todo un... ¿Cómo decir? Es un soplo de aire fresco. Es decir, los taurinos profesionales tienen una serie de querencias y de criterios en los que yo estoy en franco desacuerdo. Es decir, por ejemplo, hay una enorme tendencia hacia el despuntado de las astas, es un vicio permanente en el mundillo taurino. Entonces unos señores que te presentan una corrida de toros íntegra, pues eso ya de entrada pues tiene en mí todas las simpatías, ¿no? Y luego también hacer una propuesta distinta, es decir, digamos que existe la corrida convencional, que por supuesto tiene que existir, que tiene su público, que es muy importante que exista, pero también aquí pues se ofrece otra cosa donde todos los tercios de la lidia tienen su importancia, donde no todo bascula en el último tercio, donde al toro se le luce en el caballo, donde se intentan dar tres puyazos, donde se intentan llevar ganaderías no vistas o poco vistas o que están en la marginación, donde se intenta poner a toreros que también muchas veces están metidos en el pozo de una forma injusta. Por lo tanto, tienen todas mis simpatías, yo intento hacerles toda la propaganda que puedo y nada, yo estoy encantado por ellos y bueno, y les animo porque este año estuvo de maravilla, ¿eh? Este año hicieron una feria los días 6 y 7 de mayo. Hicieron una feria los días 6 y 7 de mayo en San Agustín de Guadalís y fue un modelo de organización, de buena organización, un modelo de satisfacción del aficionado y además se vieron festejos muy interesantes, muy especialmente un desafío que hubo entre José Escolar y Dolores Aguirre. Entonces, para mí tienen todas mis simpatías. Yo, que tengo la formación profesional de que soy economista, la pregunta que me surge es, ¿esto es sostenible económicamente? Pues hasta ahora no. Vamos a ser sinceros, la verdad que somos aficionados, todo lo hacemos nosotros, o sea, desde el que vende las entradas hasta el que mueve la arena, y eso nos permite ajustarnos un poco más, pero luego pues, los costes son muy elevados. Es verdad que es un proyecto que está empezando, que nosotros no lo vemos a corto plazo, sino un poco más a largo plazo. Es verdad que del primer año a este segundo que hemos hecho hemos mejorado muchísimo. Ha habido más afluencia de público este último año que el primero y hasta ahora no ha salido a ganancias, pero bueno, por lo menos nos vamos manteniendo y el año que podemos viene decir vais a volver a hacerlo, que habrá un tercer año y que igual Domingo gracias a la ayuda de mucha gente pues podemos seguir más adelante. Igual Domingo consigue que lo dé por Juan Torio y os entre una inyección económica. Como dijo Belmonte a Valle Inclán en una célebre ocasión, se hará lo que se puede. Pues bienvenida sea Domingo. François, quería
tengo mucha esperanza que lo sea, porque el concepto de Puyazo es magnífico, excelente, y Ceret en Francia, que tiene más antigüedad, por esa razón, desde el año 87 ellos están, pues, o sea, asumen los gastos y no hay déficit, y son ellos que ponen el dinero, es la asociación que montan los carteles y que al final, con el interés que descuentan, también de los catalanes del sur. Es decir, tenemos un fenómeno con la censura prohibicionista de Cataluña, pero no quiero meterme en política, que hace del mismo modo que antes, hace años, la gente iba a Perpiñán a ver el último tango en París, ahora la gente va a ver los toros, los aficionados van a ver los toros en Ceret. Bueno, y entonces hay mucha gente que va y despierta eso mucho interés y han podido ser absolutamente asumir los gastos y por lo tanto estoy seguro que lo va a conseguir muy rápidamente usted de Guadalix. Al hilo de lo que dice François, la verdad es que Ceret siempre ha sido un espejo para nosotros. Es verdad que ahí es donde empezamos a ir también a Francia, que también a Parentís, que también hacen igual que hacían igual que en Ceret, y nos fijábamos mucho en ellos. Ellos también nos han dado muchos consejos, la verdad, y es un poco el modelo a seguir, traer el modelo de Francia a España. Y por qué no, que todos los aficionados de España que se sientan identificados con ese tipo de fiesta, pues bienvenidos sean y les esperamos en San Agustín. Un detalle, por favor, un detalle más. Cuadra Bonillol, pica Bonillol. Este año ha estado Bonillol. El primer año no, pero este año sí que ha estado y muy contentos, la verdad, con él. Bien, he sacado yo tangencialmente el tema de la televisión. Yo, Domingo, no quiero que te me vayas vivo sin hablarte de dos temas, y uno es ese. Luego yo voy a sacar dos temas que a mí me van a pagar. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es el precio que habrá que pagar. Nos encontramos hace poco en Azpeitia, y después de presentarme a tu mujer, lo primero que me dijiste fue que si no se retransmitía la Feria del Libro, que sería un inmenso error. Lo que no me quedó claro es, bueno, yo creo que lo entendí, pero no hablamos, no desarrollamos el tema. Un error de Guantollo, un error de la empresa, un error de todos. ¿Puedes explicar un poco más el tema? No te pido que des información confidencial, si la tienes, que sea desleal para tu empresa, de por qué no ha pasado esto, pero di lo que puedas. Bueno, pues ha sido por motivo de un desacuerdo económico. Pero yo lo lamento mucho porque dentro de lo que se podría llamar el gran slam del toreo, Bilbao es una feria importantísima. Es decir, hay 4 grandes ferias, que son Sevilla en abril, Madrid en mayo, Pamplona en julio y Bilbao en agosto. Entonces, es muy importante que esté presente en las pantallas, porque es que si no, dejamos de ofrecer uno de los 4 puntos álgidos de la temporada. Porque Bilbao, con público o sin público, es una plaza de una categoría excepcional, es extraordinaria, simplemente estar en el lugar. Es una plaza absolutamente imponente, una plaza muy moderna, pero que es un modelo de arquitectura. Y luego las corridas generales históricamente pues son muy importantes. Es una forma además de ver cómo está el estado de los toreros ya en pleno mes de agosto, cuando están muy cansados con toros serios. Entonces a mí me ha dado mucha pena, y yo creo que no televisando la feria, quien ha perdido es la fiesta y los aficionados, pero bueno, no puedo decir más porque tampoco sé mucho más, pero vamos, fue sobre todo por causa de un desacuerdo económico, pero yo como aficionado y abonado de Bilbao lo he sentido mucho, no puedo hablar de mucho más. Los aficionados como tú, que venís, que no sois de Bilbao, que venís de fuera, que llevéis muchísimos años viendo las corridas generales, seguís diciendo lo que acabas de decir tú, que Bilbao es un puntal de la temporada, que es una feria de una categoría extraordinaria. Hombre, a mí me gusta mucho que me elogien, pero yo también me hago autocrítica, y yo no estoy seguro de si estamos viviendo de rentas y de famas del pasado, porque yo estoy viendo cada vez todos los... Bueno, no me quiero poner en plan de cebolleta de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque eso es mentira. Como dice Pedro María Azofra, cualquier tiempo pasado lo que fue anterior, pero no necesariamente mejor. Pero sí que es verdad que yo creo que estamos dando señales muy extrañas en Bilbao. Y, por ejemplo, el día de la novillada.
Llego a la plaza y lo que esperaba, una entrada peor que paupérrima. Y digo, bueno, comento a los que tengo delante, una familia aficionada de Bilbao de toda la vida y también abonados del 5, les digo, bueno, hoy ya se sabía, hoy solo ha venido el abono. Aquí se ve lo que es el abono de Bilbao. Joder, el abono de Bilbao. El abono de Bilbao pidió unas orejas absolutamente delirantes, que Matías concedió. Ese es el abono de Bilbao, el hecho de sacar un abono es al alcance de cualquiera, pero se supone que el que lo saca es porque tiene un interés más grande que el que saca entre las sueltas. Se supone que ese interés obedece a una mayor implicación en la fiesta, un mayor conocimiento, una mayor afición. ¿Cómo es posible que se llenara la plaza de pañuelos el día de la novillada con la vulgaridad? Yo creo que fueron orejas un poco vulgares, alguna de ellas. No sé, me sorprende la plaza, me sorprende el presidente. Que las segundas orejas que ha negado a Salvador Vega, a Ponce, a un montón de gente por errores de colocación de la espada que solo veía él. En el caso de Salvador Vega, además, presuntamente contrario al error de colocación, y bien que lo necesitaba ese chaval, que era un torero más, que lo hubiera sido un fenómeno en una puerta grande en Bilbao, y que bien torero además. Y ahora resulta que de repente saca 2 pañuelos a la vez con la faena de Talavante del otro día, como ha hecho en las grandes ocasiones del CICI y tal, como si lo hubiésemos visto el otro día fuera la acabose. Yo sé que tú eres muy fan de Matías, tú ves muchas corridas por toda España, ves los presidentes que hay por ahí y Matías te sigue pareciendo el tuerto en el país de los ciegos. Pero ¿qué opinas de todo este declive de...? Bueno, empiezo por el final, empiezo por Matías. Yo creo que Matías lo que está haciendo es, que si queréis debatimos si es buena la política o no es buena, pero evidentemente Matías es consciente de los problemas que tiene la plaza de Bilbao y lo que quiere es inyectar triunfalismo y que el día siguiente haya una foto en el periódico con un torero por la puerta grande. Yo estoy convencido, porque le conozco, que a Matías la segunda oreja del 6º toro de ayer, o sea, que la faena no le pareció de 2 orejas, pero la dio por la coyuntura que ahora mismo atraviesa la plaza. Con respecto al asunto del abono, pues es que el abono no es que, salvo en Pamplona, se ha hundido prácticamente en todas partes, porque la coyuntura económica es muy delicada. Este invierno leí un informe del Banco de España, que no es sospechoso de alarmismo precisamente, que decía que el 80% de las familias españolas vivía sin ahorros. Es un dato verdaderamente preocupante, por lo tanto, en este sentido, pedir que la gente se mate por sacar abonos, pues es decir, el abono se ha hundido y costará mucho recuperarlo y la recuperación va a depender de la coyuntura económica de los próximos años. Y con respecto a la degradación de la plaza, es una degradación general. Ya en Pamplona no entro porque eso ya es un mundo aparte, pero sí que voy a entrar en otras 2 plazas que son las decisivas, Madrid y Sevilla. Es decir, si hay un público ahora mismo gintoniquero, es Sevilla. Es donde más se consume gin tonic de toda España. Bueno, en Madrid lo mismo vamos ya por Sevilla. Más todavía en Sevilla. Y bueno, y en Sevilla, o sea, por hablar, es decir, Sevilla hemos visto triunfos y puertas del Príncipe absolutamente discutibles. Y luego Madrid, es decir, la blandura de Madrid en estos últimos años y las puertas grandes que hemos visto en estos últimos años serían impensables en los años 80. Yo me acuerdo de cómo era la Plaza de Madrid en los años 80 y las grandes faenas, por ejemplo, de gente como Julio Robles o como Ángel Teruel, que solo les daban una. O sea, cortar una era una auténtica hazaña en Madrid, ya cortar 2 ni te digo, y ahora en cambio cortar 2 está al alcance de todos los bolsillos prácticamente, ¿no? Hasta tal punto que yo he pedido que para salir por la Puerta Grande de Madrid sean 2 orejas en un toro, porque es que ya es tan barato una que la puede conseguir cualquiera. Entonces, la degradación es general en todas las plazas. ¿Por qué la degradación? Pues eso también nos llevaría a un análisis sociológico muy amplio, pero evidentemente ha habido muchos aficionados que se han muerto y bueno, pues es muy esperanzador ver a gente muy joven, y eso está muy bien, pero que todavía carecen del entendimiento y son triunfalistas. Entonces, habrá que hacer una labor pedagógica muy lenta, pero que se sepa, la degradación de la Plaza de Bilbao no es un problema exclusivo de la Plaza de Bilbao. Esa degradación se ve muy bien en Sevilla, se ve muy bien en Madrid y ya de Pamplona ni te cuento. Bien, yo lo que pasa es que yo no creo que el triunfalismo sea
el camino. O en la crónica de hoy de Patricia Navarro en La Razón, lo comentaba esta mañana, termina con una frase, la podríamos caer en el móvil, pero bueno, aunque no la diga literalmente, la última frase de la crónica de Patricia hace referencia a ese segundo Rija y dice: ¿para qué esforzarse si voy a tener premio, aunque no me esfuerce? Entonces, sí, y también lo dijo un día, creo que fue Pedro María Zofra en el Cacton, cuando empezó el triunfalismo en Bilbao. El ser humano tiende al mínimo esfuerzo, cuanto menos exijamos, menos nos darán. No, sí, yo estoy haciendo faenas mediocres y matando con una estocada caída para aliviarse y matar rápido, se consiguen 2 rejas en plazas de primera, pues ¿para qué van a hacer algo diferente? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no soy partidario del triunfalismo, pero lo que sí que quiero decir es que el triunfalismo de Matías está condicionado por el problema que tiene la feria y la plaza por debajo, me parece. Luego, otra cosa que sí que es importante, y esto llama mucho la atención. Por ejemplo, en Madrid hay puertas grandes de clase A y puertas grandes de clase B. Cuando la puerta grande en Madrid es verdaderamente merecida, se pone el toreo boca abajo y ese hombre se pone en figura y le sirve. Ahora, cuando son de clase B, porque vamos a sentar un pobre a nuestra mesa o porque están todos los de Villatempujo allí que han venido en 20 autobuses, esas puertas grandes no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, el triunfalismo al final no conduce a ninguna parte, porque los triunfos triunfalistas, al final todo el mundo sabe que son triunfalistas y al final nadie les da importancia. Bueno, me has convencido en lo de Matías y seguimos con Matías, porque tengo que reconocer que aunque a mí no me gusta la deriva de Matías, viendo los presidentes que hay por ahí, tengo fuertes sospechas de que si le cambiamos el que venga pueda ser peor. Con todo el respeto al sustituto, que cuando ha presidido en alguna novedad y tal, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero virgencita que me quede como estoy. Yo venía a colocar 2 discos. Vale, pues yo quería dar ya palabras al público, pero venga. Son muy rápidos, pero... Una, el horario de los toros. Yo creo que hay que pensar seriamente en atrasar las corridas en Bilbao y darlas a las 7 de la tarde. Hay mucho menos sol o 6:30. Hacer un experimento el año que viene. Yo creo que las corridas empiezan demasiado pronto. Vamos a experimentarlo. Evidentemente parece que a las 6 de la tarde no apetece a mucha gente, no le apetece ir a los toros. Vamos a hacer una prueba. Es una prueba además que está sujeta a prueba-error. Es decir, si no funciona el nuevo horario se vuelve al habitual. Pero yo creo que habría que atrasar. Entre otras cosas porque en todas partes los toros en verano ya están empezando muy tarde porque la gente no aguanta el calor ni el sol como se aguantaba antes. Ahora la gente pues nos hemos vuelto, tenemos la piel mucho más delicada y sobre tal, ¿no? Entonces, yo creo que habría que cambiar, habría que empezar a pensar en cambiar el horario. Sí, pero hay gente que le molesta mucho el sol, parece, entonces yo creo que habría que empezar a pensar en otro horario. Y luego otra cosa, el asunto de la música. ¿No estáis hartos de tanta jota y tanto pasacalles? No. Es decir, yo saqué el tema el otro día porque opino como tú y me encontré con una fuerte división de opiniones cuando salía de aquí. Se ha contratado a una nueva banda porque todos sabemos que la banda del ayuntamiento, pues por asunto político no ha venido, pero yo creo que es demasiado voluntariosa la banda actual, está todo el día tocando y sobre todo mucho tema aragonés, la jota de la Dolores, no puede ser, es decir, y da impresión la plaza de poca seriedad. Con tanta música. Y luego otra cosa, Bilbao tenía una serie de pasodobles que eran muy característicos de la plaza y que solo sonaban en Bilbao y que eran muy bonitos. Entonces habría que exigir más maestros porque suena muy pobre, que solo toquen cuando hay que tocar y que toquen los pasodobles clásicos de la plaza que hacían de Bilbao una plaza distinta. Han mantenido Club Cocherito para abrir el paseillo, pero han quitado, igual porque nadie se lo ha dicho, el danzón que se tocaba 10 minutos antes de empezar los toros. Y si quieres decir algo... es que vamos a hacer un detalle sobre el paso doble. Por ejemplo, esta tarde el paso doble Manolete, que ha sonado en banderillas, me parece totalmente desafinado, totalmente inadecuado para la banderilla. O sea, ¿qué ha pasado? ¿No se oye? No. Pero tú también cuida hasta la música. Sí, la verdad que nosotros en la faena no, es un poco como Madrid, también es verdad que nacemos de Madrid y en la faena no se toca la música, solo se toca entre toro y toro. Pero ¿cuánto echamos de menos
Una pregunta a mis compañeros de Junta. ¿Tenemos el micrófono a mano? ¿Disponible la megafonía? Que vuelva la banda principal. No sé si esperamos un momento a ver si meter un micro. Solo quiero aclarar, voy a decir una cosita para ganar tiempo por si viene el micro. El tema de la banda, de la música, yo lo saqué y dije una maldad, una intuición o un mal pensamiento, pero luego me han dicho que es posible que sea verdad, que lo que pasa es que no hay presupuesto para pagar los dulzaineros y que la banda pues igual cobra lo mismo y bueno, ahí lo van a aclarar igual. En todo caso yo lo que opino es que los mismos aires populares, la maquipili y todo eso, que cuando lo tocaba la dulzaina desde el tendido parecía una cosa espontánea, una cosa del pueblo, una cosa bonita. Cuando lo toca de manera institucionalizada una banda bien instrumentada con varios instrumentistas y le da eso un sonido con el paquete, resulta que se produce el efecto contrario, y es que tanta música, una banda tan potente y con una música tan bien empastada y tal, para un aire tan popular, lo que se produce para mi gusto lo contrario, la pueblerinización de la... ya no eres popular, sino pueblerino. No sé si se me coge el matiz. A ver, hay una palabra pedida ahí. Un poco desinhibir. Las corridas generales siempre han empezado hasta los años 70 a las 6:30. Yo recuerdo épocas. El tendido 3 está en sol y pagan sombra. Y han huido todos, en primer lugar. Muchos años, siempre 6:30. Y a los 70 empezó el cambio. Aquí hay gente de edad y lo puede hacer. Y yo tengo un vago recuerdo de eso, de 6:30. Lo que es que no me atrevo a decirlo porque la gente no me sigue la corriente. La arquitectura de la plaza. En segundo lugar, la Plaza de Toros de Bilbao, su banda y la arquitectura domingo. Aquí hay que denunciar en Bilbao al poder del ayuntamiento que niega, siendo titular de la plaza, la banda de todos los bilbaínos. En primer lugar, desde 1898, año del desastre, está esta banda en nuestra plaza, la vieja. Estaba debajo del reloj, en sol, con casacas de terciopelo hasta la rodilla. Eran héroes. Segundo lugar. Tercero, la arquitectura de Bilbao, de esa plaza tan funcional, Open House Bilbao Arquitectura, se ha negado a una iniciativa popular para enseñar la plaza. Arquitectura brutalista, entorno, funcionalidad, se han negado. Están en contra del mundo de los toros, con toda la ignorancia del mundo. Y ya cuarto me callo. La banda actual tiene en exceso de voluntad, tiene un repertorio que ni la banda municipal tiene. Son 16 o 18 miembros. Y las dulzainas tan añoradas estaban desde el año 82-83 con las comparsas. Acuérdate de las comparsas en Bilbao, la alegría. Adiós Bilbao, el prestigio de Bilbao. Eran dulzainas de Estella, que están ahora en la plaza de Indautxo a las 10 de la mañana, que me he enterado. No había nadie. Es una vergüenza. ¿Y qué es una vergüenza? El poder político, el poder fáctico. Open House Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao y todo el palco que veis desde la derecha de la presidencia. Están vacíos. Y van a por nosotros. Y son iguales. Se ponen de perfil cuando, y les está yendo mal electoralmente, el que estaba antes no se ponía de perfil y le iba muy bien electoralmente. Es una lección que parece que no han querido aprender. No sé si hay alguna palabra más pedida. Yo creo que en el Bilbao taurino nos falta un poco de autocrítica, que no se usó la palabra respecto a los aficionados de Bilbao. En Bilbao somos muy taurinos, sabemos al toro, no sé a qué va al torero. En la novillada estamos 2.000 personas, por decir un número. Aquí seguimos siendo supuestamente muy turistas, por lo que leo, pero luego tengo que el ejemplo más cercano. Esta gente organiza a 3 horas y 20 de Bilbao una feria turista. En Bilbao hay 5.000 peñas, 5.000 clubes, 5.000 asociaciones taurinas, y vas allí, bueno, un poco menos, 4.000 igual, vas allí y te encuentras
a los 12 aficionados de siempre, contigo 13. Entonces yo creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, un poco de militancia taurina, por así llamarlo, y no sé, y un poco de esfuerzo también. El turismo de Bilbao lo vamos a ver el domingo que viene Dolores Aguirre y va a ver más o menos la misma gente que en la novillada, me temo. Y también se va a ver la afición de Bilbao mañana, que hay un festejo gratuito a las 11, que tanto que de pedir novilladas, tanto de pedir novilladas, la empresa una cosa que ha hecho muy bien, que es montar el memorial Iván Fandini, que es muy loable, y a ver cuántos estamos mañana en la plaza. Yo desde luego voy a estar y animo a la gente a que vaya, por Bilbao, por mantener la afición, por darle apoyo, por alentar a la empresa que lo siga haciendo y para alentar a los chavales, que llegar a Bilbao a una final de un certamen, salir a hacer el pasillo y ver que han venido los del pueblo y 4 que les han distraído y se han equivocado y han entrado en la plaza, es un poco triste. Así que yo espero que mañana respondamos un poco y nos veamos, algunos de los que estamos aquí o casi todos, tú seguro que vas. Muy bien, pues si no hay más cosas, nada, muchas gracias a todos.